bien, mis amados hermanos. Buenos días. Abramos por favor nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de Deuteronomio, el cual nosotros venimos estudiando muy juiciosamente, texto a texto, desde el capítulo 1, versículo 1, y ya estamos por acá, en el versículo 12 del capítulo 7. Hemos titulado a este estudio de este libro Jesucristo, nuestro legislador y nuestro salvador, y le hemos dado como eslogan un resumen que es obedece y prospera, coma, revélate y sufre. ¿Mm? Tenemos aquí unos hilos conductores dentro de un texto que es legal y donde interviene pues la ley, los premios del cumplimiento de la ley, las consecuencias al incumplimiento y pues por supuesto la actitud nuestra frente a la ley y frente a esas retribuciones que pueden ser obediencia o desobediencia. ¿Mm? Entonces, en la mañana de hoy vamos a continuar acá en el versículo 12 hasta el versículo 16. La semana pasada tuvimos una exposición muy interesante acerca de el corazón de Dios, de las motivaciones de Dios a la hora de escoger a su pueblo, ¿m? Que nos ayudan a nosotros mucho, mis amados hermanos, porque la ley, como hemos dicho en varias oportunidades, contiene un espíritu, ¿m? Y el espíritu de la ley está siempre ligado a la persona que ha legislado esa ley, ¿sí? ¿Quién es esa persona? ¿Sí? ¿Cómo piensa? ¿De dónde viene? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Y eso nosotros no lo podemos perder de vista en ninguna norma. ¿Mm? O sea, en ningún tipo de norma. Sea la norma más sencilla que usted ponga en su casa. Usted puede decir, mira, en esta casa se come al mediodía. ¿Sí? Sí, hay que hurgar y saber por qué usted está poniendo esa norma y usted va a encontrar mucho conocimiento de esa persona que está detrás de la norma. Y eso es interesante, es importante, porque eso le va a ayudar a uno a valorar esa norma, a apreciarla y a poder deducir el valor que me va a aportar a mí esa norma que se me está entregando. ¿Mm? Pensamos a veces que las normas nosotros tenemos que aceptarlas por imposición. A veces nosotros cometemos el error de inculcarle eso a nuestros hijos o nosotros lo hemos aprendido en nuestras casas. ¿Mm? Que uno dice, debe hacer esto. Y uno dice, y le preguntan, ¿y por qué? Y dice, porque yo se lo estoy diciendo. ¿Mm? Y punto. Y estamos enseñando autoridad, pero de alguna manera también a veces estamos enseñando a asumir una ley sin ningún tipo de entendimiento, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de reflexión. Y pues eso sería maravilloso si todas las normas que a nosotros nos, nos gobiernan fueran buenas normas, pero desafortunadamente incluso las normas que nosotros imponemos en la casa deben ser sujeto de observación y de estudio a ver qué tan buenas son. ¿Mm? No así pasa con la palabra de Dios, pero como nosotros pretendemos, mis amados hermanos, que las personas que nos acercamos al Señor a través de su palabra lo hagamos con una convicción plena, no con una posición sesgada, no con una posición sectaria, pues nosotros promovemos que cada uno de nosotros pues tenga un criterio profundo de análisis frente al estudio bíblico. ¿Mm? Que esa obediencia absoluta y esa obediencia ciega que nosotros le ofrecemos a la Escritura provenga de un estudio juicioso de la palabra de Dios que nos ha convencido
y que nos ha generado unas convicciones absolutas, ¿no? Y no al contrario, que nosotros sectariamente nos acercamos a ella y creemos todo lo que cualquier persona nos pueda decir, porque ahí nosotros podemos estar en riesgo de, de entrar en prácticas y en creencias que no son debidas, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar estudiando lo que Moisés le enseñó a su pueblo, que es el fruto de la comunión con Dios, ¿sí? Que tiene que ver con las bendiciones temporales que nosotros disfrutamos en la tierra, que nosotros podamos entender las condiciones sobre las cuales Dios ha fundado su relación con nosotros y lo que eso trae para su pueblo. ¿Mm? Y pues claramente cuando nosotros hablamos de Deuteronomio y hablamos de las condiciones que Dios tiene en la relación para con sus hijos, pues estamos hablando de bendición, ¿m? Que no es malo, porque a veces nosotros pensamos, hemos emprendido una guerra tan fuerte, tan arraigada con la teología de la prosperidad, que ya nosotros pensamos que si hablamos bíblicamente de un Dios que bendice, de un Dios que provee, de un Dios que prospera, pues estamos incurriendo en las mismas malas prácticas. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar un libro como Deuteronomio, quedamos completamente desargumentados frente a esa posición, porque lo que Dios dice es que la consecuencia natural que tiene un creyente a la hora de relacionarse con su creador es una bendición inmediata que abarca todas las esferas de su vida y pues por ende todo lo material, que es lo natural, ¿sí? Que es el cuerpo, que es sus relaciones, que es su entorno, que es su provisión, que es su capacidad de sostenerse en un trabajo, en una labor, en una producción. ¿M? Y eso pues no es una falsa teología. ¿M? Ni eso es poner a Dios al servicio nuestro, porque la teología de la prosperidad lo que dice es, busca a Dios para que Dios haga lo que tú quieres. ¿No? Pero lo que nos enseña la palabra de Dios en Deuteronomio es, nosotros nos acercamos a Dios para adorarle como Él quiere y Él nos bendice a nosotros como Él quiere. ¿No? ¿Y cómo sabemos nosotros cómo Dios nos quiere bendecir? Pues a través de lo que Él dice de su palabra. ¿No? Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso, ¿sí? De que las bendiciones prometidas de Dios son señales de su presencia en medio de una generación caída. ¿Mm? Y el título de esta enseñanza, mis amados hermanos, es Los frutos de la fidelidad divina. ¿Mm? Los frutos de la fidelidad divina. El primer punto, mis amados hermanos, lo hemos titulado La confirmación del pacto. Versículos 12 y 13. La confirmación del pacto. ¿Listo? Entonces, si ya tomaron nota, vamos a leer juntos el versículo 12 y el versículo 13. Leamos todos, por favor. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Muy bien. Entonces,
vamos a hablar de bendiciones, ¿m? Pero se nos pone una base muy sólida para que nosotros podamos hablar de la aspiración a las bendiciones que Dios da. ¿M? Y esa base está en la primera línea del versículo 12. ¿M? O sea, las bendiciones son una consecuencia de la relación con Dios. ¿M? Y es el fruto que nosotros podemos recibir de escuchar a Dios, de obtener la palabra de Dios, ¿sí? De poder oír esos decretos y de poderlos y de guardarlos y ponerlos por obra. Qué interesante es eso, mis amados hermanos, que nosotros de una manera práctica podamos entender que hay beneficio para nosotros, que hay beneficio para una nación, para un pueblo, que hace de la palabra de Dios su primordial alimento, su primordial suplemento, su primordial filtro para la vida en el día a día. Y que entendemos que eso es bueno para nosotros. Desafortunadamente, nosotros estamos en una lucha muy fuerte a nivel espiritual con personas que nos dicen que nosotros podemos llegar a conocer a Dios y llegar a acercarnos a Dios saltando el requisito de poner atención a su palabra. Sí, y eso es lo que nos pasa a nosotros con mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, a mí me encanta Dios, sí, yo sirvo a Dios, pero no leo su palabra, no conozco su palabra, no sé qué dice su palabra, no entiendo su palabra. ¿M? Y eso es un tema pues muy difícil de aplicarle lógica porque nosotros decimos, ¿cómo uno puede conocer a la persona de Dios si no lo escucha? ¿M? ¿Cómo yo puedo saber quién es Él, de dónde viene, qué hace, qué le gusta, cómo le gusta, por qué le gusta, en dónde le gusta, ¿m? Si no lo escucho? ¿M? Es una cosa de coherencia, es una cosa de aplicarle una lógica simple. Pero nosotros, mis amados hermanos, que nos podemos acercar a Él a través de su Espíritu que inspiró la palabra de Dios, que tenemos este privilegio, mis amados hermanos, de poder atesorar y de poder caminar reiterando continuamente estos hilos conductores que nos entrega Deuteronomio, nosotros vamos a salir más que afirmados en Deuteronomio, en la importancia que tiene la palabra de Dios para el creyente, vamos a salir más que afirmados, mis amados hermanos, en lo benéfico que es para el pueblo de Dios, es decir, para usted y para mí, atesorar la palabra de Dios. ¿No? Y vamos a salir armados, mis amados hermanos, con la disposición de qué hacer con la palabra de Dios, más allá de escuchar un sermón cada domingo, más allá de escucharla, de leerla entre semana, sino de nosotros saber elaborar con la palabra de Dios como una materia prima que Él ha entregado a su pueblo para la vida. ¿Mm? Porque nosotros entendemos que la palabra de Dios sirve para ser predicada, ¿sí? Para ser oída, para ser publicada, ¿m? Para ser conferenciada, para que nosotros podamos disertar sobre ella, para que nosotros podamos tener feedback en ciertos espacios. Pero lo que nos está diciendo la escritura es que la palabra de Dios es un insumo
productivo en la vida de los creyentes que debe de trascender la oratoria y convertirse en práctica. ¿Mm? Que debe ser para nosotros el interés de tomar esa palabra que Dios nos está dando y de nosotros poder hacer con ella lo necesario, lo suficiente para que ella crezca y fructifique en la vida nuestra. ¿Mm? Y en los entornos donde Dios nos ha puesto, que es lo que nosotros decimos que es guardar, ¿cierto? Que nos ha hablado muchísimo Deuteronomio de guardar, que escoger un capital que Dios nos entrega, que es su palabra, y poderlo desarrollar al punto de que Él dé fruto. ¿No? Es lo que nos está diciendo acá. Es ponerla por obra, es ponerla a trabajar. No es tener la palabra de Dios durmiendo. No es que la palabra de Dios se nos vuelva a nosotros un discurso. No es que la palabra de Dios se nos vuelva a nosotros simplemente eso, palabras. ¿Mm? O sea, ¿qué serían de nosotros si no pudiéramos hablar, por ejemplo? Si solamente pudiéramos escuchar. Y si nosotros no entendiéramos que la palabra de Dios es predicada mayormente por nuestras acciones en el día a día. ¿No? Que es lo más importante que nosotros tenemos que saber, o sea, cuál es el temperamento que nosotros tenemos en el día a día, que nosotros manifestamos, ¿sí? La actitud que nosotros manifestamos en el día a día, sin hablar, sin decir versículos, sin hacer otras cosas. ¿Mm? ¿Cuál es la ética que nosotros mostramos en la forma en la que nosotros trabajamos, en la forma en la que nosotros repartimos oficios, repartimos nuestros consejos, repartimos los beneficios que nosotros entregamos? ¿Cuál es la ética que nosotros esbozamos en eso? ¿Mm? En todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la ética, mis amados hermanos? ¿Sí? En nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones emocionales. ¿Cuál es la ética que nosotros ponemos en práctica en los negocios, en las empresas, en las reparticiones, cuando tenemos que hacer una repartición de cosas, de bienes? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Sí, porque si dista, mis amados hermanos, la forma en la que nosotros vivimos en cada área de nuestras vidas, de lo que la palabra de Dios habla, pues ahí nosotros estamos teniendo un conflicto de intereses y probablemente nosotros estamos viviendo una vida religiosa, una vida dual, ¿sí? Una vida eh, doble, repartida, ¿sí? Donde tenemos muy marcados unos espectros, un espectro religioso, un espectro moral, un espectro ético, un espectro político, un espectro científico, un espectro familiar, todo como encasillado, cuando se supone que el Evangelio lo que hace es que abarca la totalidad de la vida del creyente. ¿Mm? Esta palabra de Dios es una palabra que tiene que bañar por completo a esta nación que está empezando a conquistar. ¿Mm? A esta nación que se va a constituir como el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, mis amados hermanos. La palabra de Dios no puede ser un apéndice en la vida del creyente. La palabra de Dios es todo por dentro y por fuera. ¿Mm? Todo lo abarca, todo lo tiene que abarcar, mis amados hermanos. ¿Mm? Ella tiene la capacidad, mis amados hermanos, de hacernos bien en todas las áreas de nuestra vida. No seamos nosotros, mis amados hermanos, de aquellos que se reservan una partecita para nosotros mismos. Que nosotros decimos, sí, yo la palabra de Dios la aplico, yo la palabra de Dios la observo, la palabra de Dios me gusta en esto, en esto, en esto. Pero en esto, Dios mío, perdóname, pero déjame que esto sí yo lo arreglo a mi forma y esto sí yo lo manejo a mi manera. ¿Mm? Y téngalo por seguro, mi amado hermano, que si ustedes o yo hacemos eso, Dios no va a venir a irrumpir en nuestras vidas
y a decirnos, no, Señor, no, Señor, no le permito, ¿no? Dios permite que nosotros nos hagamos nuestras reservas, que nosotros nos hagamos nuestros guardados, que nosotros mantengamos nuestro criterio en muchos aspectos, Dios lo va a permitir, pero nos va a doler. ¿M? Nos va a doler porque la palabra de Dios está diseñada para que nosotros podamos recibir bendición todo el tiempo de, del fruto de guardarla, del fruto de ponerla por obra. ¿M? Dice aquí, en la segunda parte del versículo 12, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es muy interesante, mis amados hermanos, porque una de los aspectos importantes que tiene como finalidad la palabra de Dios al sernos predicada y al sernos aplicada a nosotros, no es que nosotros lleguemos a cumplirla perfectamente y que nosotros podamos decir, lo logré, ¿sí? Hoy sí pude, ¿sí? Esta semana sí, así en el resto de mi vida no lo haya cumplido. Esta semana sí. ¿Mm? No, esta palabra de Dios nos santifica, mis amados hermanos, a tal punto, ¿sí? Santifica nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de discernir, a tal punto que nosotros llegamos a desaprobarnos continuamente y completamente porque llegamos a entender la contaminación que hay en nosotros, que es persistente en todo momento. ¿Mm? O sea, nuestra condición es una condición caída todo el tiempo. Entonces, si tú tienes un limón frente a ti, tú no te sientas frente a él y dices, yo voy a echarle ojo, en algún momento se tendrá que convertir en manzana. ¿Mm? Aunque el resto del tiempo vuelva a ser limón, en algún momento yo lo voy a ver y va a ser manzana, porque no es posible, ¿sí? Es ilógico. Pues asimismo es ilógico, mis amados hermanos, que nosotros sabiendo que hemos sido contaminados completamente, ¿m? Completamente, como cuando usted le pone azúcar o panela al agua para hacer el tinto, usted no puede decir que va a sacar un poquito aparte y que ese no tiene dulce, ¿m? Si ya le echó la panela. De esa manera nosotros sabemos, mis amados hermanos, que ya estamos contaminados, nuestros hijos están contaminados, las generaciones están contaminadas. Y es la realidad. Entonces la palabra de Dios, ¿cómo nos santifica, mis amados hermanos? Nos santifica con la capacidad de poder ver esa realidad de nosotros. ¿Mm? La palabra de Dios es buena, es pura, es santa, es recta, es perfecta, y nosotros somos pecadores incapaces de poderla poner en práctica. Aún así, tenemos la capacidad por la santificación que Dios hace en nosotros de que la llegamos a apreciar, ¿sí? Y apreciamos ese carácter de, de, ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida la palabra. Eh, Tiene una capacidad de revelarnos, ¿sí? Esa capacidad reveladora de mostrar nuestra condición y como consecuencia permitirnos depender de Dios. Porque si nosotros llegáramos, mis amados hermanos, a la conclusión de que por nosotros mismos podemos cumplir la palabra de Dios y recibir sus bendiciones, pues nosotros, mis amados hermanos, no necesitaríamos recurrir a llegar a rastras todo el tiempo ante nuestro Dios completamente pidiendo perdón, porque nosotros nos sentiríamos perfectamente. Pero es por nuestra condición pecaminosa que nosotros necesitamos todo el tiempo buscar a nuestro Dios. Entonces, es muy importante eso, mis amados hermanos. Es importante que nosotros sepamos que el medio para nosotros poder llegar a la bendición o que la bendición venga a nosotros es la palabra de Dios, porque es que cercano a la palabra de Dios es estar con Dios mismo. ¿Mm?
Y quien nos garantiza a nosotros que esos beneficios llegan a nosotros no es que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y podamos cumplirla, ¿sí? Porque ese es un error grave, que nosotros nos volvemos legalistas, que nos volvemos moralistas, que nos volvemos inquisidores, ¿m? Porque entendemos mal la palabra de Dios, sino que aquí mismo nos dice, hay que oír la palabra de Dios, hay que guardarla y ponerla por obra, con el entendimiento de que Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Los beneficios dependen de la lealtad inmutable de Dios y no de tu capacidad indefinida de poner esa palabra en práctica, esa palabra por obra. ¿Mm? ¿Sí estamos bien ahí? ¿Lo entendemos? ¿Cuál es la labor o la exigencia que nosotros tenemos? Oír, guardar, poner por obra, que no es lo mismo a ser capaces de cumplir perfectamente. ¿Mm? No es lo mismo, ¿sí? Es apreciar y acercarnos a pesar de, ¿sí? Es como la ducha. Nosotros en Colombia y en Bogotá y en la periferia del interior acostumbramos, creo que la mayoría, a bañarnos diariamente, cosa que no sucede en muchos lugares del mundo. En la mayoría del mundo no sucede así. Nosotros nos bañamos todos los días o casi todos los días. ¿Mm? Y nosotros, y entonces este ejemplo nos acerca, nosotros nos acercamos y nos bañamos porque queremos estar limpios, pero queremos estar limpios para ese día, aunque sabemos que al otro día vamos a bañarnos y otra vez estamos sudados y otra vez estamos necesitados de ese baño. Esa es nuestra condición. ¿Mm? Y es importante que nosotros hagamos estas aplicaciones tan sencillas, tan básicas, tan escueleras, porque a veces nosotros entramos a la palabra de Dios o empezamos a vivir pensando de que nosotros ya, o sea, ya aprendimos todo, ya no necesitamos nada, ya vivimos de la mejor manera, ya no necesitamos arrepentirnos, ¿sí? Ya nosotros necesitamos es predicarles a otros porque nosotros estamos terminaditos, listos para el cielo. Pero esta palabra, mis amados hermanos de Deuteronomio, nos dice que nosotros no podemos de ninguna manera poner nuestra seguridad en nuestras obras, sino que tenemos que poner nuestra seguridad en las obras de Dios, en el carácter inmutable de Dios. ¿Y qué trae eso para nosotros, mis amados hermanos? Lo dice aquí, ¿m? Versículo 13: te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, ¿qué te daría? ¿Cuál es la mejor condición en la que pudiera estar una nación? ¿Cuál es la mejor condición en la que pudiera estar una sociedad? ¿Cuál es la mejor condición en la que puede estar una familia? ¿Cuál es la mejor condición en la que puede estar un individuo? ¿Mm? Pues en una condición de oír, de guardar, de poner por obra la palabra de Dios, completamente convencido de que esas acciones permiten que Dios, que descansando y confiando en el carácter y en la inmutabilidad de Dios, las bendiciones van a llegar sin, sin pausa, sin obstáculos, ¿m? Sin ninguna dificultad. Esa es la condición perfecta que deberíamos tener nosotros en todo el entorno. ¿M? ¿Cuál es la realidad? Sí, ese es el ideal, pero ¿cuál es la realidad? La realidad con la que se encontró el pueblo de Israel y la que nosotros vamos a extractar de esta escritura. Pues la realidad es que como nosotros somos pecadores y que como estamos condicionados por esa naturaleza que heredamos de desobediencia, pues que nosotros, en vez de tener esa disposición
de comunidad, de poner en práctica, lo que nosotros encontramos es que dentro de nuestros espacios siempre pues está vinculado el trigo con la cizaña, ¿sí? Siempre dentro de de los pueblos en los que nosotros estamos, siempre hay elegidos y pueblo de Dios, pero dentro también hay un pueblo que no es el elegido, que no es probo delante de Dios, y que eso hace imposible que las naciones, que los pueblos, que las familias puedan permanecer estables en una condición de bendición delante de Dios. ¿Mm? Esto no solamente sucedió en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, no solamente sucedió en el pueblo de Israel, no solamente fue la razón por la cual el pueblo de Israel no se pudo mantener medio siglo con la tierra que Dios le dio. ¿Sí? Esto es el común denominador que nosotros tenemos dentro de nuestra vida en todos los tiempos. El Señor Jesucristo dijo, no crean que yo he venido a traer paz a la tierra. No crean que yo vine a poner un tapete de rosas y de claveles porque vine a ejecutar el plan de redención en la tierra. No, el mismo problema que se ha venido evidenciando desde la caída, donde Caín mata a Abel, a su hermano, ¿sí? Se va a seguir presentando ahora después de Cristo. ¿Y qué es lo que dice él? ¿Sí? Yo no vine a traer paz, yo vine a traer disensión. ¿Mm? Y en el núcleo más íntimo de la sociedad va a haber disensión. Y se va a levantar el hijo contra el padre y el padre contra el hijo. Y la madre contra la hija y la hija contra la madre. ¿Sí? Y la nuera contra el suegro contra los nueros. ¿Mm? Los yernos, perdón. Esa es una realidad constante en toda la historia de la humanidad y nosotros tenemos que, pues es que ni siquiera tenemos que aprobarlo, o sea, no, solamente es ver la muestra en la tierra y uno se da cuenta que es así. ¿No? En todas nuestras familias, en todas nuestras sociedades, en nuestras iglesias, en las iglesias a nivel macro, eh, se presenta esta problemática, mis amados hermanos, de que el pueblo no se puede mantener estructurado, compacto, eh, eh, firme, cumpliendo los mandamientos que Dios le da. ¿Sí? Pero si nosotros lo podemos hacer como individuos, si Dios por su gracia nos da una solidez mínima, pequeña, en nuestra familia, ¿sí? Aunque quizás de pronto en nuestra familia no todos sean creyentes, pero si yo puedo hacer un, un- un lazo estrecho con un hijo, ¿sí? Así seamos dos, o así sea yo solito en medio de la familia, yo tengo que saber que las consecuencias que Dios ha dado están ahí. Y es el amor de Dios. Pero el amor de Dios, como es el amor verdadero, el amor de Dios se transmite se traduce en acciones, ¿sí? No es el amor romántico de suspiros, es que yo te amo y yo te mando picos desde el cielo, ¿m? Sino que el amor de Dios es literal, ¿sí? Es un amor que se puede sentir, es un amor tangible en la vida de todas las personas. ¿Y cómo se transmite? Bueno, te bendecirá, está hablándole a una nación, ¿sí? Es decir, dice bien del pueblo, ¿cierto? Bendición, es decir bien del pueblo. Qué bonito es cuando a uno le dice, bueno, ¿usted qué tiene que decir de fulanito? Y usted dice, si usted solo tiene que decir cosas buenas, ¿sí? No, fulanito es esto, fulanito es lo otro, ¿sí? Eso es la bendición, ¿sí? La bendición de un padre a un hijo es decir cosas buenas del hijo, ¿sí? Pero qué feo cuando uno de una persona solamente tiene que decir cosas malas. Eso es maldición. ¿M? Pues te bendecirá, ¿sí? Dirá cosas buenas. Pero no solamente se quedan las palabras, te multiplicará.
Qué importante es, mis amados hermanos, que nosotros podamos ser multiplicados. ¿Mm? Un aspecto de la bendición es esa, que nosotros nos podamos multiplicar como familia, que nosotros nos podamos multiplicar como iglesia, mis amados hermanos. Es un aspecto de bendición, que nosotros como pueblo de Dios podamos crecer. ¿Mm? Eso es una forma como Dios bendice. Como nación, que nosotros podamos multiplicarnos. ¿Sí? Entonces, por eso yo en los capítulos anteriores estaba hablando de cómo Dios confronta a aquellos pueblos que van en contra de Él y que hacen las cosas en contra de Él. ¿Y cómo los confronta? Con guerras, con pestes, con destrucción, con sometimiento de otras naciones. ¿Mm? ¿Y eso qué es? ¿Expansión o minimización? ¿Mm? Contracción. ¿Sí? Bueno, ahí nosotros vemos cómo Dios está obrando frente a la conducta de los pueblos. Sí, cuando Israel estuvo en su mayor auge, tuvo la mayor expansión de tierra, empezó a deteriorarse en su culto a Dios y empieza por sus fronteras a deteriorarse el territorio que tenía, a deteriorarse, hasta que pierden absolutamente todo. ¿Sí? Y así nos pasa a nosotros, mis amados hermanos. Así nos pasa en nuestras familias, así nos pasa en nuestras sociedades. ¿Mm? Entonces, te amará, te bendecirá, te multiplicará. ¿Sí? Hay acciones concretas de parte de Dios. Y lo que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, aunque llegásemos a un punto de gran bendición de parte de Dios, porque nosotros miramos hacia nuestro alrededor y nosotros decimos, sí, Dios me ha bendecido. Probablemente Dios te ha bendecido moralmente, personalmente. Tú dices, sí, yo puedo ver Dios cómo ha transformado mi mente, Dios cómo me ha quitado los odios, los resentimientos, Dios cómo me ha quitado la angustia, el temor. Sí, Dios lo que ha hecho dentro de mí, eso es una gran bendición. Tú puedes ver a tu alrededor y decir, oiga, Dios me ha bendecido con mi familia, Dios me ha bendecido con mi trabajo, Dios me ha bendecido materialmente porque me ha dado cosas. Bueno, muchas cosas podemos ver a nuestro alrededor, pero el gran problema que ya se nos ha anticipado en Deuteronomio antes y que yo tengo que recordar, no podemos dejar que se pierda, es que nosotros olvidemos quién es la fuente de todo eso. ¿Mm? ¿De dónde proviene? Porque lo está diciendo acá. Te amará, te bendecirá, te multiplicará. ¿Mm? Te bendecirá el fruto del vientre, el fruto de la tierra, tu grano. O sea, ¿quién hace eso? ¿Quién da esa bendición? ¿Mm? Dios. El pueblo de Dios, mis amados hermanos, es un pueblo que tiene una conciencia permanente de dónde proviene todo aquello que disfruta. ¿Sí? El pueblo que no es de Dios, el pueblo impío, busca continuamente las bendiciones de manera directa. Termina adorando las bendiciones. Termina inclinándose sobre las bendiciones. Termina sirviéndole a las bendiciones antes que al dador de todas las cosas. ¿Mm? Y eso es una inversión moral que nosotros encontramos en la sociedad. ¿Mm? Buscamos a Dios. O sea, buscamos de Dios las bendiciones. ¿Mm? Y no entendemos que nosotros buscamos a Dios y como consecuencia llega la bendición. ¿Mm? Y esa es una premisa materialista que se tiene en esta sociedad en este momento, mis amados hermanos. No me deja. Ya, ya, ya. Entonces, el primer punto era la confirmación del pacto, mis amados hermanos, versículos 12 y 13. ¿Mm? Dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:2. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo lo que hace prosperará. Estas son las bendiciones
de estar cerca de Dios. Juan 14:21, miren lo que dijo el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y yo le amaré. ¿Mm? Es muy complejo, mis amados hermanos, el tema materialista en el medio del que nosotros vivimos, porque nos distorsiona toda la cosmovisión de la vida, todo el campo de trabajo, todo el campo de acción nuestro está distorsionado por la visión materialista. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener para ser, pero la Biblia nos dice a nosotros que el ser nos va a permitir a nosotros poder disfrutar de todo lo que Dios nos da, aunque no nos lo diera, ¿m? Aunque nos llegara a faltar, que sucedió en muchos momentos y que nosotros, aunque no tengamos muchas cosas, aunque la vida sabemos que es fluctuante, como decía Pablo, que decía, sé tener abundancia, sé tener riquezas, sé estar lleno, pero también sé tener necesidad, sé tener la barriga desocupada y pasar por dificultades. A nosotros eso no nos mueve el piso, porque nosotros sabemos que tenemos el mayor bien, que es la persona que da todas las cosas. ¿Mm? Pero la enseñanza de cosmovisión que nosotros tenemos en la actualidad nos ciega permanentemente porque nosotros pensamos que el estar bien con Dios se traduce a través del bienestar que nosotros tenemos. ¿Sí? Y que si, no, si nos falta el bienestar, pues entonces es que Dios está en contra nuestra. Y es que Dios no nos ama y que Dios no nos está ayudando. ¿Mm? Entonces nosotros vivimos a través de cortometrajes. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos que tener a Dios es la mayor bendición y que si nosotros hemos disfrutado por un largo periodo de tiempo de muchas cosas, eso no marca la totalidad de nuestra relación con Dios, aunque en algún momento nos llegasen a faltar unas otras, que de manera natural sucede, ¿no? De manera natural nosotros en algún momento tendremos que tener una pérdida de un familiar o nosotros podemos faltar. De manera natural nosotros vamos perdiendo nuestras capacidades de salud. Eso sucede. Nuestra capacidad de trabajo, de producción, eso sucede, eso es natural. Pero aún así nosotros no podemos perder de vista cómo Dios nos ha bendecido todo el tiempo y no depender del hoy para nosotros decir que Dios está cumpliendo o no, o que nuestra relación está bien o no con Dios. Segundo punto, mis amados hermanos, la plenitud de la provisión. Versículos 14 y la primera parte del 15 dice, la plenitud de la provisión. ¿Listo? Entonces, frutos de la fidelidad divina. Primera parte, la confirmación del pacto, es decir, ¿quién confirma las bendiciones que Dios da? Pues es que si nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, eso es gracia de Dios, es confirmación de Dios. Si nosotros la podemos poner por obra, es gracia de Dios porque Él es el que pone el querer como el hacer. Si nosotros podemos guardar, es por gracia de Dios. Entonces, ¿quién está confirmando? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros, mis amados hermanos? Nada. ¿Sí? Hay algunos teólogos que dicen es que nosotros, la gracia es simplemente que nosotros extendemos la mano como un mendigo y recibimos como un mendigo. Y yo digo, no, porque es que ni eso. Dios es quien pone el querer como él hace. Si nosotros extendemos la mano es porque Dios nos permite, porque si no ni siquiera la mano extenderíamos. ¿Sí? Nosotros no hacemos nada, Dios hace todo, mis amados hermanos. La plenitud de la provisión, versículos 14 y 15. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Qué interesante es esto, mis amados hermanos. ¿Sí?
bendito serás más que todos los pueblos. Es decir, Dios se glorifica a sí mismo dando distinción a aquellos que le aman. Y eso es interesante y es importante que nosotros lo podamos ver. O sea, a Dios le interesa bendecirte. A Dios le interesa que tú estés bien. A Dios le interesa que tú como representante del reino de los cielos puedas ser un exponente visible de lo que Dios hace en medio del pueblo que Él ama. A Dios le interesa eso. Pero nosotros pensamos muchas veces, mis amados hermanos, que buscar a Dios, pues es estar más mal, que buscar a Dios es verse más chiquito, que buscar a Dios me, me va a reducir en el entorno en el que yo estoy. Sí, muchos piensan eso. Sí, muchos en el entorno estudiantil piensan, uy, no, yo no puedo decir que soy cristiano, porque si yo digo que soy cristiano, pues todo el mundo me va a señalar y todo el mundo me va a juzgar y todo el mundo me va a ver menos. ¿Mm? Y no es así, mis amados hermanos. ¿Sí? Cuando hay personas que son valientes, cuando hay personas que se atreven a exponer su fe, sus convicciones, sus certezas, terminan no solamente siendo admirados, sino terminan siendo luz para otros y terminan atrayendo a otros para que sirvan y busquen a Dios. ¿Mm? Esa es la manera, mis amados hermanos. ¿Sí? Muy pocas personas yo he escuchado que lleguen al Evangelio por una convicción propia, una convicción personal. Llegamos a través de otros, mis amados hermanos. Nosotros, yo llegué a los pies de Cristo porque hubo personas valientes que fueron capaces de mostrarme el camino y de hablarme de Dios y de predicarme con sus acciones. ¿No? Nosotros también necesitamos de ser esa luz para que otros lleguen. ¿No? Me llama mucho la atención en este pasaje, mis amados hermanos, un aspecto muy importante y muy visible en este texto de lo que Dios comprende o Dios enseña o Dios distribuye como información y como entendimiento a su pueblo de lo que es ser un pueblo bendito. ¿Sí? Más de que él habla de que es importante la comida, que es importante que los negocios abunden, que haya, que agrícolamente y que en su distribución de ganadería haya comida y haya todo lo necesario para un pueblo, porque ustedes saben que pues en este pueblo la ganadería y la producción agrícola pues era su mayor forma de sostenerse. Hay un aspecto familiar y hay un aspecto moral, de cosmovisión, de teocracia implícito acá, mis amados hermanos, que yo quiero resaltarlo porque es algo que se está perdiendo mucho acá. Sí, o sea, nosotros hoy en día en nuestras naciones no dependemos solamente de la producción agrícola, aunque toda la vida, mientras exista la tierra, va a ser importante, ¿sí? Ni de producción ganadera, aunque toda la vida va a seguir siendo importante. Pero un aspecto que se resalta acá es ver cómo Dios distribuye su parecer en el pueblo con respecto a lo que es el tener hijos, el multiplicarse. ¿Mm? Cómo él interpela al pueblo para que el pueblo comprenda que tener hijos es una bendición del cielo, que multiplicarse, que haya niños dentro de las sociedades es una forma de bendición y que así el pueblo lo debe ver y que el pueblo lo debe consentir, lo debe entender y lo debe apreciar. ¿Mm? Y es muy importante, mis amados hermanos, porque estamos en una época donde nacer es una proeza. ¿Sí? Antes utilizábamos el ejemplo de un pastor
Yo se lo escuché a él, no sé si él será el productor, pero le damos los créditos de la misión carismática, el pastor César Castellanos, que tiene una doctrina muy diferente a nosotros, pero él utilizaba un ejemplo, él decía, tú eres un campeón, porque cuando tú naciste salieron millones de espermatozoides buscando el óvulo y el tuyo fue el que lo logró. Eres un campeón. ¿Mm? Y ese ejemplo me parecía maravilloso. Pero hoy, mis amados hermanos, nacer es mucho, mucho más. Dice la estadística, mis amados hermanos, que al año en el mundo se están generando 70 millones de abortos. ¿No? Al año. ¿Ustedes saben cuántas personas hay en este país? O sea, no llegamos a los 60 millones, mis amados hermanos. No llegamos a los 60 millones. Y hay 70 millones de abortos anuales en el mundo. Es decir, estamos destruyendo una nación del tamaño de Colombia, que no es pequeña, mis amados hermanos, porque en el mundo hay países mucho más pequeños. Hoy estábamos hablando con mis hijos de Salvador, que tiene el tamaño de Cundinamarca. ¿Mm? Pero estamos destruyendo una nación como Colombia al año a través de abortos. ¿Mm? Porque vivimos en una sociedad que desprecia tener hijos. Lo desprecia, ¿sí? Terriblemente, horrorosamente. ¿Sí? A través de los medios de concepción, de anticoncepción, los anticonceptivos, a través pues de todo este tema de la, de la ideología, ¿sí? Que le dice a la gente no tenga hijos, si va a tenerlos, retráselos por allá hasta que usted esté por allá en lo más viejo que sea, y si va a tener, tenga mejor dicho uno o a lo más dos, pero no vaya a tener más. Sí, porque los trae a sufrir, porque este mundo es malo, porque es costoso, o sea, todos los argumentos que usted quiera. ¿Mm? Y cuando nacen, entonces les meten el mismo chip a los hijos para que podamos reducir nuestra natalidad al mínimo, a la mínima expresión posible. Y no nos enteramos, mis amados hermanos, que ese concepto ideológico es un concepto que viene del mismo Satanás, porque todo lo que está en contra de lo que Dios nos propone y quiere dispersar en medio de su pueblo, pues es satánico, es diabólico, es antagónico frente a nuestro Dios. Pero nosotros no nos damos cuenta. Si nosotros estamos anestesiados y apreciando y aceptando y dentro de las mismas iglesias promoviendo ese tipo de pensamiento, mis amados hermanos. Pero nosotros le decimos a Dios, Señor, bendíceme, bendíceme, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice la iglesia. Pero estamos por fuera promoviendo una cosmovisión satánica con respecto al espectro de lo que Dios propone y promueve para un pueblo que es bendecido en la tierra. ¿Mm? Muchos hemos sido presa de eso, mis amados hermanos. ¿Sí? Yo no debiera tener acá dos muchachos, debiera tener tres o cuatro. ¿Mm? En su momento no lo entendía y me dejé apresar de ese pensamiento que pulula y que normatiza la mayoría de la sociedad hoy en día. Pero el hecho de que yo haya incurrido en la falta no quiere decir, mis amados hermanos, que tenga que quedar preso de ella y seguir promoviendo una equivocación en la cual yo incurrí. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos, en medio de cualquier situación o posición en la que nosotros estemos. Porque a veces nosotros por escudarnos a nosotros mismos y para que nadie nos cuestione, diga, ay, entonces usted por qué no tiene, si usted cree eso, o usted por qué tuvo más poquitos. ¿Mm?
Entonces yo me escurro en la concha de todos, de la mayoría, y sigo promoviendo una cosa que es completamente antiética con respecto a lo que Dios enseña de lo que es una bendición para las naciones, para las familias, para los hogares, para los individuos. La multiplicación. Apartará de ti toda enfermedad. El Señor es nuestro sanador, mis amados hermanos. El Señor preserva la salud para que nosotros le podamos servir activamente. Pero no es que Dios sane al pueblo, mis amados hermanos, de una manera eh, eh, antinatural, sino que Dios sana a su pueblo y mantiene y sostiene a su pueblo mediante su diseño y mediante sus disposiciones naturales para que el pueblo sea un pueblo reconocido, distinto, mejor que todos los demás pueblos. Y en estos libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en estos 5 libros nosotros encontramos que Dios les entrega unas normativas maravillosas, revolucionarias para su época, excepcionales para poder mantener la salubridad del pueblo de Dios en ese momento y aún nos sirven hoy. ¿Mm? O sea, el hecho de que Dios le dijera al pueblo, usted no debe comer cerdo, que todos sabemos hoy en día, mis amados hermanos, que nosotros no lo podríamos comer tampoco si no fuese por las condiciones que hay hoy para poderlo refrigerar, para poder matar las bacterias que él contiene al calor, que en otra época hubiera sido imposible, mis amados hermanos. Eso hacía que el pueblo de Israel se pudiera multiplicar, siendo libre de esos riesgos que se encontraban en ese momento. De que Dios le dijera al pueblo, mire, usted tiene que cargar una palita y generar su excremento, hacer un huequito y lo tapa. Cosa que traía plagas enormes de insectos en muchos otros pueblos, pero del cual Israel estaba libre en todo tiempo. Que en algún momento, ustedes recordarán un momento donde fue esta gran pandemia, ¿cómo la llaman? La pandemia negra, la peste, esa peste durísima que hubo, donde en España hubo un genocidio terrible en contra de los judíos, porque la gente no entendía por qué todo el mundo se enfermaba de peste negra y los judíos no se enfermaban. Pero yo no me acuerdo si era la peste negra en este caso. No sé si estoy revolviendo dos pestes. Después investigamos y usted me dice. Pero era que en ese momento, el caso que hoy era que el conducto que hacía que pululara la infección era el tener gatos en las casas. Y ellos, en su práctica religiosa más contemporánea a nosotros, ellos no tenían gatos y por eso no se enfermaban. Y fue un medio en el que ellos eran preservados, pero bueno, después les vino las consecuencias de que los persiguieron los españoles y mataron a muchos porque pensaban que ellos eran los que los estaban enfermando, que estaban haciendo algo, por, porque no se enfermaban. Dios les dio condiciones privilegiadas al pueblo de Dios de autocuidado y de cuidado común nacional para que ellos crecieran y fueran una nación importante. Nosotros lo tenemos, mis amados hermanos. Hablar de estas cosas que estamos hablando de la familia, ser capaces de decirles a nuestros jóvenes que vale la pena que conserven su integridad íntima, personal, a nivel de su sexualidad, a nivel de sus relaciones personales, para desarrollar unas relaciones más estables, unas familias más sólidas, que es algo que es innombrable hoy en día, pues en esta sociedad, porque dice, si usted cree eso y usted enseña eso, usted es un retrógrado, es una cosa religiosa de antaño que no se puede decir hoy, porque pues usted está infringiendo toda norma, pero para eso estamos, mis amados hermanos, pues es la forma como Dios preserva y bendice completamente a un pueblo, que hagamos negocios
con ética, con integridad, que tengamos un correcto concepto de nosotros mismos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, pues eso trae bendición y trae plenitud en esa provisión que Dios da y de esa manera Dios nos cuida. ¿Sí? Ustedes saben que no es ningún secreto, mis amados hermanos, que el SIDA, desde que, desde que salió hasta el día de hoy, es una enfermedad mayormente promovida por relaciones homosexuales. Y ustedes me puedan decir, usted es un homofóbico, pastor. Digan lo que digan, busquen los números, busquen las estadísticas. ¿Sí? Si es que yo estoy segmentando un pueblo o no es así como yo lo estoy diciendo. Entonces Dios se interesa por darnos la vida abundante y se interesa por la totalidad de nuestra existencia bajo su gobierno protector, pero es a través de sus leyes, a través de sus normas, a través de sus formas, no como nosotros queramos. Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. Salmo 103:3, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 128:3, tu mujer será como vid que lleva fruto, tus hijos como plantas de olivo. Y tercer punto, mis amados hermanos, el juicio sobre la rebelión. Vamos a mirar el versículo 15 en la segunda parte y el versículo 16. El versículo 15 dice, quitará Jehová de ti toda la enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Versículo 16, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será por tropiezo. Todas estas plagas, dice que las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto, que nosotros enseñamos en alguna oportunidad, que son 10 plagas sobre la adoración pagana y sobre dioses falsos, dice acá este versículo que ahora son puestas sobre todos los que aborrecen al Dios verdadero. ¿Mm? Dios utiliza esas plagas como instrumentos de juicio contra el mal, ¿sí? Contra aquellos que van en contra de Dios. Y nosotros tenemos que ver eso, mis amados hermanos. O sea, no es solamente malo, buenos días, no solamente es malo que Dios, que los pueblos se levanten en contra de Dios y que generen genocidios tan terribles como los que se están generando a través del aborto, sino que además también eso es una muestra de que Dios está en contra de ellos porque se los permite hacer y permite que se convierta en ley y permite que esas situaciones se desarrollen en las sociedades y que estén muriendo, ¿sí? Porque las plagas de Egipto lo que trajeron fue muerte, ¿sí? Todos los primogénitos muriendo. O sea, naciones que se creen benditas, que se creen que le está yendo bien, que están alcanzando el éxito, que son desarrolladas, que tienen tecnología, pero están matando a sus propios hijos. Eso es encontrarse en una gran maldición, en una destrucción. No lo creen, no se dan cuenta, ¿sí? No lo aprueban, pero es la verdad. ¿Mm? Esas plagas están sobre ellos. ¿Mm? Y dice, y le decía al pueblo de Israel que el pueblo de Israel, si se mantenía en esa posición de pueblo de Dios y cumpliendo los mandamientos y buscando la palabra de Dios y poniéndola por obra, guardándola, pues que Dios les iba a permitir a ellos estar enaltecidos y ser más y estar crecidos sobre todos los demás pueblos. Y aunque los pueblos los buscaran como enemigos, porque acá hemos hablado, mis amados hermanos, de una confrontación cósmica del bien contra el mal. Si nosotros no podemos pensar que haciendo el bien, el mal nos va a amar, porque eso no va a pasar. ¿Sí? La Biblia no nos habla a nosotros de posiciones tibias frente a nada en la vida, sino que hay dos posiciones radicales en la tierra. ¿Sí? Pues por supuesto que va a haber, hay persecución y hay una búsqueda de destrucción, de erradicación sobre el pueblo de Dios, pero si el pueblo de Dios se mantenía
firme y estable, pues quien iría a ganar esa batalla y quien podría erradicar totalmente la idolatría pagana, pues sería el pueblo de Dios. No se logró. ¿Mm? Se logró por periodos, hubo momentos, y bueno, ustedes ya conocen la historia, y reyes subían y, y desmantelaban una cantidad de prácticas. No se logró, pero el deber ser estaba allá. Y la cosmovisión personal que nosotros tenemos que tener es la que nos dice aquí en el versículo 16, dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será por tropiezo. Esto nos está hablando de una perspectiva personal, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que tener contra las perspectivas paganas, idolátricas, y cualquier creencia que está en contra de lo que la palabra de Dios enseña y de la adoración que nosotros tenemos que dar al Dios verdadero, que no es una actitud permisiva, que no es una actitud condescendiente, que no es una actitud abrazadora, no. Aunque nosotros no podemos, mis amados hermanos, intervenir directamente en contra de las creencias que tienen otros, nosotros no podemos ser pasivos en contra de la forma incorrecta que las personas creen. Y nosotros tenemos que ser capaces de sentar una posición y decir, tú piensas de esa manera, te lo respeto perfectamente, pero yo creo que eso es equivocado. Y yo creo que lo correcto es lo que dice la palabra de Dios. Pero se nos ha vendido a nosotros una tibieza tan grande que vivimos en una actitud tan cobarde que no somos capaces de poner nuestras posiciones firmes y le permitimos a todo el mundo que pongan posiciones mentirosas, posiciones falsas y que las impongan ante nosotros y nosotros las aceptamos y decimos, sí, no, sí, todo es respetable, sí, no, todos tenemos la razón a nuestro modo y a nuestra manera. No, la actitud que tiene que tener el pueblo es firme, ¿sí? No la perdonarás, no podemos conciliar. No hay forma de conciliar, mis amados hermanos, porque el mal es mal, el pecado es pecado y trae muerte como consecuencia. Quizás nosotros podamos ayudar a sacar a alguno del error y venir a Cristo, pero no lo vamos a hacer con posiciones tibias, mis amados hermanos. De esa manera no. De esa manera no se predica. De esa manera no se enseña. De esa manera no se puede aprender. Lo que nos enseña acá, mis amados hermanos, este texto, es que el pueblo de Dios tiene que tener celo por la pureza, que Dios protege a sus hijos eliminando todo aquello que lo seduce a abandonar su gracia. Si usted quiere que tener hijos sanos en la fe, hijos prudentes, hijos guardados, usted no permite que todo el mundo les hable, usted no les permite ver todos los programas de televisión, no le permite tener todos los canales a disposición, usted no le permite tener internet a granel, porque usted está buscando la pureza de ellos. Y eso le implica a usted tener carácter y tener radicalidad frente a cosas que usted no va a permitir que los contaminen a ellos. Bueno, y si nosotros fuéramos padres de toda la sociedad, si nosotros fuéramos padres de un cúmulo mayor, no, ¿cómo los protegemos? ¿Diferente? ¿Distinto? No hay que decirle las cosas como son. ¿Mm? Sin pañitos de agua tibia, mis amados hermanos. Porque nosotros tenemos que saber que esas condiciones que pululan y que se van multiplicando traen juicio. Y que esos juicios, mis amados hermanos, nos alcanzan de manera comunal. Nosotros no podemos ser irresponsables y decir, pues que cada uno haga lo que quiera y que cada uno piense como quiera y yo no me voy a matar. Sí, mis amados hermanos, eso trae juicio comunal, juicio corporativo y esos juicios nos afectan a todos. Y nosotros no los podemos cambiar a todos, pero nosotros podemos ser una contención moral en medio de los entornos donde Dios nos ponga. La pregunta es, ¿lo queremos ser? ¿Lo estamos siendo? ¿O nosotros somos pasivos, invisibles, que pasa de todo, no decimos nada, no sentamos ninguna posición, no aportamos nada? ¿Qué somos, mis amados hermanos? Jueces 24:20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal. Acuérdense que le está hablando a una nación. Y nosotros estamos en medio de una nación.
Podemos atraer misericordia a nuestro entorno, mis amados hermanos, o podemos contribuir al mal y al juicio que llega. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos aprender hoy de esta predicación? ¿Qué es lo más importante que Dios le está enseñando al pueblo? Dios nos está hablando de las bendiciones. Nos está hablando de cómo ser un pueblo bendecido, ¿sí? Pero nos está diciendo, y lo tenemos que aprender clarito, mis amados hermanos, que la bendición de Dios en todos los aspectos, hablamos de manera general porque Dios no cuarta ningún aspecto de nuestra vida. Dios bendice integralmente como individuos, como familia, como sociedad, en la salud, en todas las áreas, Dios nos bendice. Pero que la bendición no es un fin en sí mismo. Nosotros no podemos llegar aquí a la iglesia a buscar la bendición, no. ¿Sí? La bendición es una consecuencia. Es una consecuencia de la gracia que nosotros venimos a recibir de buscar a Dios directamente. ¿Sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Listo? Entonces, oremos, mis amados hermanos, y que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos das, por esta exposición que tú nos permites tener a tu palabra, por este baño de cosmovisión cristiana, de cosmovisión teológica, Señor, con la que tú nos abordas. Gracias, Padre Santo, por aterrizarnos frente a esa emancipación colectiva de ideología y de pensamiento humanista, egocentrista, anticristiano que está gobernando el mundo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor maravilloso, porque aunque no podemos ausentarnos de la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, de los bienes materiales, de los bienes necesarios para la vida, de las necesidades físicas que nosotros tenemos, primero, sabemos que no son el pilar fundamental del hombre, porque un día vamos a ser quitados de esta tierra y no vamos a necesitar nada de esto, que es una parte complementaria de la vida. Pero segundo, que aquel que da la vida, que eres tú, Señor, con ella provee todas las cosas necesarias para poderla disfrutar. Ayúdanos, Señor, a entender que también las cosas materiales y las circunstancias de la vida son medios en los que tú te mueves y los que tú utilizas para enseñarnos, Señor, sobre ti, para motivarnos, Señor, a buscarte y para encaminarnos en el día a día. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que antes que la bendición es el dador de la bendición, que es una equivocación, Señor, que nosotros nos arrastremos detrás de las cosas pensando que así vamos a llegar a ti, cuando tú nos has dado un canal directo, unos medios de gracia para tenerte a ti y estando contigo encontrar la plenitud absoluta, que no consiste en los bienes materiales, que consiste, Señor, en entender la identidad que tú nos has dado, en entender que somos hechos a tu imagen y semejanza, en poder sentirnos iguales y tratarnos en igualdad de condiciones de dignidad humana frente a cualquier otro ser humano que pisa y ha pisado esta tierra, y de poder, Señor, mantenernos en ese calibre, mantenernos, Señor, en esa perspectiva y vivir felices, vivir plenos, vivir satisfechos, Señor, y así, Señor, poder contribuir
a los entornos en medio de los cuales tú nos has puesto. Te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que la fidelidad a ese pacto, que la sostenibilidad del mismo, que la abundancia de él no depende, Señor, de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestra fidelidad, sino que depende de ti. Por enseñarnos, Señor, que nosotros vamos a poder ser fieles, vamos a poder abundar en buenas obras, que nosotros vamos a poder, Señor, poner en práctica y hacer que tu palabra dé fruto en nuestras vidas a la medida que te busquemos directamente a ti. Y no, Señor, la moralidad, el legalismo, la autocomplacencia, la integración, Señor, de grupos activistas o de acciones, Señor, que a veces lo que hacen es distraer más a las personas en medio de entornos religiosos que acercarlos a ti. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.